Vieja, gracias por años viviendo aquí sin pagar nada. Ahora compramos nuestra casa y ya no te necesitamos. Eso me dijo mi nuera mientras levantaba su copa de vino como si estuviera brindando por su triunfo personal, como si expulsarme de la vida de su familia fuera una celebración. Daniel, mi hijo, solo bajó la mirada y empezó a cortar la carne en silencio, como si las palabras de su esposa no hubieran caído sobre mí como un balde de agua helada. Por un segundo creí que había escuchado mal, o que era una broma pesada, pero no. La sonrisa de ella, afilada como una cuchilla, me confirmó que lo decía en serio. Yo permanecí quieta, sintiendo cómo me temblaban ligeramente las manos bajo la mesa. No por miedo, no por tristeza, sino por la mezcla exacta entre dignidad herida y una vieja fuerza que despertaba en mí después de mucho tiempo dormida. Y fue entonces cuando sonreí, una sonrisa lenta, tranquila, casi amable. Una sonrisa que hizo que Elena, mi nuera, frunciera el ceño como si no entendiera por qué no estaba llorando, suplicando o disculpándome. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Respiré hondo, apoyé las manos en la mesa y dije: «Qué bien, Elena. Me alegra que por fin puedan tener su propia casa, porque yo también tengo una noticia». No grité, no elevé la voz, no hice ningún gesto dramático, solo pronuncié esa frase, y ese instante cambió el aire de la habitación. Elena dejó caer su cuchillo. Daniel levantó la mirada por primera vez. Mi nieto mayor, Santiago, me miró desde el otro extremo de la mesa, con esos ojos inquietos que siempre perciben cuando la tensión se vuelve insoportable. «¿Una noticia?», preguntó Elena, con un hilo de voz. Yo asentí lentamente. Sí, algo que debía haber dicho hace mucho tiempo, pero preferí esperar al momento correcto. Elena se inclinó hacia adelante, moviendo el cuello con ansiedad, como si supiera, aunque no lo admitiera, que esa frase venía a poner límites que ella creía destruidos. «¿Y qué noticia es esa?», insistió, con arrogancia disfrazada de seguridad. La miré directamente a los ojos. «Una noticia que te concierne más a ti que a nadie aquí». Fue en ese momento que empezó a ponerse tensa. Primero, un leve rubor en las mejillas, luego un cambio en su respiración. Después, un tono morado ascendiendo desde su cuello hacia su rostro. No dije nada más. No todavía. La dejé ahogarse en su propio nerviosismo. Ella carraspeó. «¿Es sobre dinero?», preguntó. «Porque quiero dejar algo claro. No vamos a mantenerte más. Ya te hicimos el favor suficiente». «Lo sé», respondí con calma. «Y justamente por eso, esta noticia llega en el mejor momento». Daniel tragó saliva. «Mamá, ¿de qué estás hablando?», sonreí. Una sonrisa tan tranquila que descolocó a todos. De algo que cambiará completamente esta conversación. Elena ya estaba completamente roja, o morada. No era vergüenza, era miedo, miedo real. Porque en el fondo, aunque me despreciara, aunque me subestimara, aunque me creyera débil, sabía perfectamente que no era una mujer que hablara en vano. Minutos antes de esa cena, mientras yo ponía la mesa, escuché a Elena hablando por teléfono en la cocina. Creyó que yo no la oía. «Por fin», decía, «por fin saldrá de aquí. No sabes cuánto la odio. No sabes lo que es vivir con esa vieja creyéndose dueña de todo». Mi pecho se apretó, pero no dije nada, porque aprendí hace años que las palabras dichas con veneno regresan solas a quien las pronuncia. «Sí, sí, mañana mismo hablaremos con el abogado», agregó. «Daniel firmará, yo firmaré. Y ella, que se vaya. Ya vivió bastante gratis». «Gratis». Repitió esa palabra 3 veces. Gratis. Como si los años de trabajo, esfuerzo, sacrificio, noches sin dormir y apoyo incondicional hacia su matrimonio y sus hijos fueran moneda de basura. No lloré, no me enojé. Solo sentí algo en el pecho que hacía años no sentía. Límite. Un límite tan claro como el filo de un cuchillo. De vuelta en la mesa, Elena respiraba con dificultad. Sus ojos estaban abiertos de par en par. «Luisa», dijo, «ya dinos qué es esa supuesta noticia que dices tener». Hice un gesto lento,
elegante, como quien está por revelar un secreto que nadie espera. Verás, Elena, comencé. Estos años en esta casa no han sido gratis, como tú dices. Daniel parpadeó. ¿Cómo que no? Los miré a ambos, porque antes de morir, tu padre, le dije a Daniel, dejó un documento firmado, un documento que ustedes jamás leyeron, ni les conté, porque no era necesario. Hice una pausa. Elena tragó saliva. ¿Qué documento?, preguntó ella, con la voz hecha un hilo. Un documento donde deja claro, respondí, que esta casa no les pertenece a ustedes. Elena se puso completamente morada. ¿Qué estás diciendo? Me incliné ligeramente hacia la mesa. Estoy diciendo que esta casa está a nombre de Roberto y mío, que él la registró antes de fallecer, y que cualquier modificación legal requiere mi firma. Sonreí. Y esa firma jamás la conseguirás. Elena abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Se quedó petrificada, como si una mano invisible la hubiera tomado por el cuello. Daniel apoyó las manos sobre la mesa, con el rostro completamente pálido. Mamá, ¿por qué nunca nos dijiste? Lo miré con suavidad. Porque nunca necesité decírselo, hasta que tu esposa decidió expulsarme de mi propia casa. Elena golpeó la mesa. Mentira, mentirosa. Tú, no puedes. Puedo, respondí tranquila. Y lo hice. Ella respiraba como si acabara de correr un maratón. No puede ser verdad. Es verdad, respondí. Y lo sabrás cuando leas la copia que dejaré mañana en la mesa del comedor. Elena tomó aire, pero no lo logró. Su rostro estaba entre rojo y morado. La ira, el miedo y la humillación se le mezclaron en la piel. Daniel se levantó. Mamá, necesito ver ese documento. Lo verás, respondí. Mañana. Me puse de pie. Y ahora, si me disculpan, voy a descansar. Cuando caminé hacia mi habitación, solo escuché una cosa detrás de mí, el sonido de un vaso cayendo al suelo, y el llanto ahogado de Elena, que por primera vez entendía que no era yo quien sobraba en esa casa, era ella. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cama, con la lámpara encendida, observando las sombras que se formaban sobre la pared. No eran sombras aterradoras, eran sombras viejas, de recuerdos que regresaban con pasos lentos, uno por uno, como si esperaran que les diera permiso para quedarse. Quizás porque, por primera vez en años, ya no sentía la necesidad de esconder quién era realmente, ni cuánto había dado, ni cuánto había perdido. Me quedé mirando mis manos, esas manos arrugadas que Elena desprecia. Las mismas manos que levantaron un hogar desde la nada, que trabajaron en una fábrica 12 horas al día cuando Daniel era niño y Roberto estaba enfermo. Las mismas manos que cocinaron para todos, que cuidaron nietos, que limpiaron lágrimas ajenas incluso cuando yo misma estaba al borde de romperme. Pero Elena no sabe nada de eso. Nunca quiso saberlo. Para ella yo era solo la vieja, un mueble viejo que ocupaba espacio, una presencia incómoda que había que retirar para que su vida encajara en la foto perfecta que quería mostrarles a los demás. Respiré hondo. No me dolía lo que había dicho en la cena. Me dolía lo que revelaba, que en todos estos años ella jamás me vio. Nunca entendió quién era yo para Daniel. Nunca imaginó el sacrificio detrás de cada una de mis decisiones, porque la verdad que ella nunca supo, es que yo no vivía gratis. Yo vivía allí porque esa casa la pagué yo. Recuerdo perfectamente el día en que Roberto y yo firmamos los papeles de esa propiedad. Daniel tenía apenas 19 años. Estaba estudiando y trabajaba por horas en una ferretería. Apenas ganaba para sus propios gastos. Nosotros se la compramos para asegurar su futuro. No queríamos que creciera, pensando que no tenía un lugar seguro en el mundo. Cuando Roberto enfermó, yo trabajé turnos dobles para terminar de pagar la hipoteca. Fui yo quien depositó cada cuota puntualmente, aun cuando mis manos temblaban de cansancio. Fui yo quien conversó con el agente bancario cuando quisieron aumentar los intereses. Fui yo quien administró los últimos ahorros de mi esposo para proteger ese techo. Pero jamás dije nada a Daniel. No quería que creciera con la carga de sentir que me debía algo. Quería que viviera libre. Y así vivió. Hasta que Elena llegó. La conocí cuando Daniel tenía 27 años. Era bonita, elegante, inteligente, y venía de una familia que aparentaba estabilidad, aunque nunca me convencieron del todo. Ella sabía hablar, sabía sonreír,
sabía seducir, pero había algo en la forma en que miraba las cosas, en la manera en que caminaba por la casa, como si ya fuera suya. Roberto lo notó también. «Esa muchacha tiene ambición», me dijo una tarde. «La ambición no es mala», respondí. «Depende de para qué la use», contestó él. El tiempo le dio razón. Elena siempre quiso más. Nunca tuvo suficiente. Y Daniel, enamorado hasta el alma, no veía el veneno que se escondía detrás de sus halagos. Todo empeoró cuando yo me mudé nuevamente a la casa después de que Roberto falleció. Daniel me dijo: «Mamá, no quiero que estés sola. Quédate con nosotros. Esta también es tu casa». Yo acepté, no por la comodidad, sino por mis nietos. Quería estar cerca de ellos, asegurarme de que crecieran en un hogar con amor y límites. Y al principio, Elena lo aceptó. Sonreía. Decía que yo era una ayuda. Me abrazaba delante de los demás. Pero con el tiempo, cambió. Elena no soportaba que yo viera lo que ella hacía cuando Daniel no estaba. No soportaba que yo notara cada mentira que decía suavemente para manipular. No soportaba que yo le dijera a mis nietos que había que pedir las cosas por favor, que había que respetar, que había que compartir. Ella quería ser la única voz femenina en esa casa, la única autoridad, la única dueña. Y yo era una amenaza para su reino. Hubo un momento clave. Lo recuerdo como si hubiera ocurrido ayer. Un día, Daniel me llamó al trabajo. «Mamá, ¿qué pasó con los recibos de la casa? Elena dice que faltan». Fui a la cocina y encontré a Elena parada junto al cajón donde guardábamos los documentos importantes. Tenía los papeles en la mano, todos desordenados, como si hubiera buscado algo a las prisas. «Luisita», me dijo con una falsa dulzura que ya me cansaba, «necesitamos los recibos del agua y la luz del año pasado. Dijiste que los guardaste aquí, pero no están». Yo sabía exactamente dónde estaban. Yo misma los había organizado. Me acerqué al cajón, metí la mano debajo del separador y los saqué sin siquiera mirar. Elena parpadeó, incómoda. «Ah, ahí estaban». Pero su rostro reveló algo más. No había buscado recibos, había buscado otra cosa. Y después de esa noche, las cosas empeoraron. Los comentarios pasivo-agresivos, las manipulaciones sutiles, las pequeñas humillaciones frente a Daniel, las insinuaciones de que yo estorbaba. Pero no fue hasta que escuché aquella llamada, la que mencioné en el capítulo anterior, que comprendí la magnitud de su odio. Después de la cena, cuando todos se fueron a dormir, me quedé mirando el techo de mi habitación. Recordé cada sacrificio, cada lágrima, cada noche de desvelo en aquella casa. Recordé a Roberto, recordé su voz, recordé su fuerza. Y entendí esto. No estaba siendo expulsada de una casa ajena. Estaban tratando de echarme de lo que también era mío. Elena creía que yo era una carga, pero yo era, y siempre había sido, la columna que sostenía esa estructura familiar. Y su humillación en la cena no fue solo un comentario cruel, fue una declaración de guerra. Pero lo que ella nunca supo, lo que jamás imaginó, es que yo tenía algo mucho más fuerte que su arrogancia, una verdad que la destruiría. Y esa verdad, la mía, apenas comenzaba a despertar. Siempre hay un día, un solo día, en el que la vida, sin avisar, decide partirse en dos. Para mí, ese día ocurrió mucho antes de aquella cena, mucho antes de que Elena intentara humillarme, mucho antes de que Daniel comenzara a alejarse de mí sin darse cuenta. El día que cambió mi destino fue el día que encontré el primer indicio de su plan. Era un martes de lluvia suave. Recuerdo que había estado preparando caldo de pollo para mis nietos, porque Santiago tenía tos y yo siempre creí que ninguna medicina cura tanto como una sopa hecha con amor. Elena estaba en la sala, hablando por teléfono, pero cuando escuchó mis pasos, bajó la voz. Eso ya era extraño. Ella nunca bajaba la voz. Le gustaba que todos la oyeran, que su presencia llenara cada rincón de la casa, como si necesitara reafirmarse constantemente. Pero ese día se escondió. Decidí no acercarme. Aprendí hace años que a veces la mejor manera de conocer a alguien es observando lo que hace cuando cree que no está siendo vista. Terminé el caldo, lo dejé en la mesa y subí a mi habitación para buscar una manta para el niño. Fue entonces cuando escuché un sonido, un ruido pequeño,
casi imperceptible, que venía de la habitación de invitados. La puerta estaba entreabierta. Empujé con cuidado. Dentro, sobre la cama, había una carpeta negra abierta. Una carpeta que no era mía. Una carpeta que yo nunca había visto. Y adentro había papeles. Muchos papeles. Me acerqué lentamente. No era curiosidad. Era intuición. Esa intuición vieja. Esa que una madre desarrolla cuando algo no huele bien. Levanté el primer documento. Y cuando lo vi, sentí como si mi corazón perdiera un latido. Era una solicitud de préstamo, firmada por Daniel, pero con información que yo sabía que él jamás habría proporcionado por su cuenta. Ingresos que no tenía, propiedades que no eran suyas. Y una declaración perturbadora. La vivienda familiar será trasladada a un nuevo propietario para facilitar la aprobación del crédito. Nuevo propietario. No decía quién, pero yo sabía perfectamente quién estaría detrás. Mis manos empezaron a temblar. No por miedo, no por sorpresa, por traición. Escuché pasos en el pasillo y guardé rápidamente los papeles dentro de la carpeta, cerrándola antes de que alguien entrara. La dejé exactamente donde estaba. No moví nada más. No dejé rastro. Elena abrió la puerta. «Ay, Luisa», dijo, con una sonrisa forzada. «No sabía que estabas aquí. Vine a guardar unas cosas». Su mirada se movió hacia la cama, y su respiración cambió apenas 1 milímetro. Ella sabía que yo había visto algo. No sabía cuánto, pero lo presentía. «Ya bajaba», respondí con calma. «Solo escuché un ruido y pensé que era uno de los niños». «Ah, no. Yo estaba aquí». Ella sonrió. «A veces Daniel guarda cosas importantes y yo las organizo». Mentira. Daniel nunca organizó nada, y ella no organizaba nada que no le diera beneficios. «Qué bien», respondí. «La organización es importante». Tenía ganas de decir más, de enfrentarla en ese instante, de clavar la verdad en la mesa. Pero no, era demasiado pronto. Yo necesitaba información, necesitaba pruebas, y sobre todo necesitaba mantener mi silencio, porque el silencio puede volverse un arma. Cuando bajé las escaleras, Daniel estaba sentado en el sofá, mirando el teléfono con una expresión que nunca le había visto. Cansancio, miedo, confusión. «¿Estás bien, hijo?», pregunté. Él levantó la mirada, sorprendido, como si no hubiera escuchado mis pasos. «Sí, mamá. Solo cosas del trabajo». Pero su voz tembló. Daniel jamás había sabido mentir. Era un hombre noble, casi ingenuo. Ese temblor me confirmó lo que yo ya temía. Daniel estaba atrapado en algo que no comprendía. Me acerqué y puse una mano en su hombro. «¿Si necesitas hablar?» «No, mamá», interrumpió rápido. «Estoy bien». Elena apareció justo entonces, como si hubiera estado escuchando desde la esquina. «Ya le conté, amor», dijo ella, acercándole una taza de café. «Todo va a salir bien si confías en mí». Ese «si confías en mí» me heló la sangre. Era la frase que usaba con él desde que se casaron. Una frase que parecía un abrazo, pero era un nudo alrededor de su cuello. Daniel bebió el café sin decir nada. Yo lo observé. Había algo en su mirada, un peso, una presión, un miedo que intentaba esconder. Y fue en ese momento que lo entendí. Elena lo estaba llevando hacia un lugar oscuro. Lo estaba guiando con cariño, sí, pero con un objetivo claro: hacerlo depender de ella para luego manipularlo. Esa noche, después de que todos se durmieran, me quedé en la cocina, mirando las luces del jardín. Encendí una vela, algo que hago cada vez que necesito pensar con claridad. La llama oscilaba, formando sombras, sombras que me recordaban otra llama, la que acompañó a Roberto en sus últimos días. Recordé su voz: «Luisa, prométeme que no dejarás que nadie destruya lo que construimos juntos». Yo se lo prometí con lágrimas en los ojos. Prometí proteger a Daniel, prometí proteger a mis nietos, prometí proteger esa casa, que era nuestro legado, nuestro esfuerzo, nuestra historia. Y ahora, esa promesa estaba siendo puesta a prueba. Al día siguiente, decidí observar más atentamente a Elena. Cada gesto, cada palabra, cada movimiento. Ella no sabía que yo sospechaba. Eso me daba ventaja. La vi enviando mensajes en secreto. La vi ocultar papeles en su bolso. La vi hacer llamadas cortas, tensas, nerviosas. Y lo más revelador,
La vi entrar a la habitación de invitados varias veces al día, siempre cerrando la puerta con llave. ¿Qué guardaba allí? ¿Qué planeaba? ¿Por qué Daniel estaba tan consumido? ¿Por qué empezó a alejarse de mí sin explicaciones? Un día, mientras regaba las plantas del patio, escuché un sonido que me paralizó. El llanto de mi nieta. Era un llanto ahogado, suave, como si intentara que nadie la oyera. Corrí hacia su cuarto. Abrí despacio. Ella estaba sentada en el suelo, con un dibujo arrugado entre las manos. «Mi amor, ¿por qué lloras?». Ella me abrazó con fuerza, con una desesperación que no correspondía a sus 7 años. «La mamá dijo que tú no vas a estar más aquí, que te vas a ir lejos», sollozó. Mi pecho se quebró. La abracé tan fuerte como pude. «No, mi vida», susurré. «Yo no me voy a ir a ningún lado». Y allí, en ese abrazo pequeño pero inmenso, entendí la verdadera dimensión de todo. No era una pelea por una casa, no era un conflicto entre suegra y nuera. Era una guerra silenciosa por el amor de una familia. Y yo no estaba dispuesta a perderla. Hay documentos que se encuentran por casualidad y otros que parecen buscarte. Ese día, sentí que el destino mismo me estaba empujando hacia la verdad, como si ya no quedara tiempo para seguir fingiendo que no pasaba nada. Porque cuando una familia comienza a envenenarse, el veneno no avisa, actúa en silencio. Y yo estaba a punto de descubrir cuánto había corroído Elena en mi hogar. Todo comenzó por un ruido. Otra vez. Un cajón que se cerró demasiado rápido. Una puerta que se trabó apenas escuchó mis pasos. El susurro de un papel siendo doblado. Elena pensaba que yo estaba barriendo el patio. Pero regresé antes de tiempo. Desde el pasillo escuché su voz. No estaba hablando por teléfono. Estaba murmurando sola, inquieta, nerviosa, repitiendo algo que me hizo detenerme como si mis pies se clavaran al piso. Tiene que firmar. Si no firma, no puedo avanzar». Me acerqué a la puerta entreabierta. Ella estaba de espaldas, revisando nuevamente la carpeta negra. Había hojas nuevas, documentos que no estaban allí la primera vez. Entonces pasó. Uno de los papeles se deslizó al suelo. Ella no lo vio. Yo sí. Era mi nombre, en grande, en una línea de firma. Mi nombre, mi firma, un espacio en blanco esperando mi trazo. Tragué saliva y retrocedí antes de que ella notara que estaba allí. Me fui directo al cuarto de mis nietos. Necesitaba sentarme, necesitaba respirar. Mi corazón latía como si hubiera corrido kilómetros. ¿Para qué necesita mi firma? Esa pregunta me quemaba la garganta. Sabía que algo quería ocultar. Sabía que algo había detrás de esa prisa, de ese control, de esa obsesión con sacarme de la casa. Pero no sabía qué. Aún no. Esa misma noche, esperé. Esperé hasta que todos se durmieron. Esperé hasta que los sonidos de la casa se apagaron. Esperé hasta que estuve segura de que Elena ya no bajaría. Me levanté, caminé por el pasillo en silencio y entré a la habitación de invitados. La carpeta negra estaba allí, sobre la mesa, como si me estuviera desafiando. Encendí la luz mínima del velador y la abrí despacio. Mis manos empezaron a temblar. Ya no eran solo formularios de préstamos. Había más: documentos legales, transferencias bancarias, autorizaciones de venta, un contrato preliminar firmado por alguien cuyo nombre no reconocía. Y en una de las hojas encontré el golpe final: solicitud de cambio de titularidad de propiedad. Elena había escrito mi nombre en la línea correspondiente al propietario actual. Y en la línea de nuevo propietario estaba escrito el nombre de ella. Mi respiración se cortó. Eso era lo que quería. No quería echarme. No quería que me fuera. No quería una casa para ella y Daniel. Lo que quería era robarme la mía. Ella quería quitarme la casa, la misma que yo pagué, la misma que construí junto a Roberto, la misma que mantenía unida a mi familia. Y lo más grave, para que el documento fuera válido, necesitaba mi firma, o algo que la pareciera. Por eso buscaba mis papeles, por eso revisaba mis cajones, por eso revisaba mis documentos, por eso intentó imitar mi letra en esos recibos que un día desaparecieron. Porque ella no quería convencerme, ella quería falsificarme. Me llevé las manos a la boca para no gritar. Sentí un nudo en el estómago, un nudo de rabia, de traición, de dolor profundo. Yo
que cuidé a sus hijos, yo que cociné para ella durante años, yo que respeté su matrimonio incluso cuando no lo entendía, yo que había sido parte de ese hogar mucho antes de que ella entrara, y ella quería sacarme con engaños, con trampas, con papeles sucios. Respiré hondo, conté hasta 10, recordé a Roberto, recordé su voz firme. Luisa, nunca permitas que nadie te quite lo que construiste. Él había sido un hombre justo, honesto, trabajador, y yo, que fui su esposa durante 40 años, debía honrar su memoria. No era momento de llorar, era momento de actuar. Volví a guardar cada papel exactamente donde estaba. No moví nada, no dejé huella. Ella no podía saber que yo lo sabía. Al salir del cuarto, vi mi reflejo en el espejo del pasillo. No vi a una mujer vieja, como ella me llamó en la cena. Vi a una mujer fuerte. Vi a una mujer que ya había enterrado a su esposo, que ya había sobrevivido a la pobreza, que ya había luchado por su hijo durante años. Y entendí algo fundamental. Elena no tenía idea de quién era yo. Creía que era débil, creía que era ingenua, creía que podía usar la manipulación, el dinero y el miedo para gobernar la casa. Pero no sabía que yo también tenía herramientas que ella jamás imaginaría. Y una de ellas estaba escondida en mi habitación. Fui a mi cuarto, abrí el cajón más antiguo de mi buró, saqué una caja de madera desgastada. Era la caja de Roberto, la que él me entregó 2 semanas antes de morir. Me había dicho: Luisa, si algún día sientes que la familia está en peligro, abre esto. Yo nunca la había abierto, nunca había sido necesario, hasta ahora. Con manos temblorosas quité la cinta amarillenta y levanté la tapa. Dentro había el testamento original de Roberto, los papeles de compra de la casa, una carta dirigida a mí y un documento sellado con algo que reconocí de inmediato, la escritura original de la propiedad, firmada únicamente a mi nombre. Sentí que las piernas me fallaban y me senté en la cama. La casa no era de Daniel, no era de Roberto, no era de la familia. La casa era mía, solo mía. Roberto había transferido la titularidad a mi nombre antes de morir. Quizás sabía que Daniel era fácil de influenciar. Quizás sospechaba de Elena. Quizás simplemente quería protegerme. Me cubrí la boca para no gritar. Elena no estaba robándome una casa compartida. Estaba intentando robarme mi casa, mi propiedad, mi legado, mi vida. Y en ese momento lo entendí todo. Ella no sabía que yo tenía esos documentos. No sabía que la casa era solo mía. No sabía que cualquier intento de cambiar la titularidad sin mi consentimiento era un delito. Y no sabía que, desde ese momento, yo llevaba la ventaja. No dormí esa noche. Tampoco intenté hacerlo. Me quedé sentada en la cama, sosteniendo la caja de Roberto como si fuera un tesoro frágil, como si el peso de esos documentos pudiera quebrarse con solo respirar. Cada papel dentro de esa caja llevaba la esencia de un hombre bueno, justo, y la prueba incuestionable de que todo lo que Elena estaba tramando era ilegal. Pero más que eso, era cruel. A las 6 de la mañana escuché a Daniel levantarse para ir al trabajo. Su caminar era lento, arrastrado, como el de un hombre que lleva semanas cargando un peso invisible. Me asomé por la puerta. Elena ya estaba despierta, sentada en la mesa con una taza de café entre las manos. No me vio. Estaba demasiado ocupada analizando cada movimiento de su esposo, como un halcón observando a su presa. «Amor», dijo ella suavemente, «¿pensaste en lo que hablamos?» Daniel se detuvo. No la miró, solo suspiró. «No quiero hablar de eso ahora». «Pero es importante», insistió ella con ese tono dulce que usaba cuando quería manipularlo. «No podemos seguir viviendo con ella. No es sano para nosotros ni para los niños. Ella, no tu mamá, no Luisa, no la abuela. Ella». Mi pecho se apretó, pero guardé silencio. Daniel dejó la taza sobre el fregadero y respondió: «Déjalo por ahora, por favor». Salió sin despedirse de nadie. Y eso sí que dolió. Cuando Elena escuchó que la puerta se cerraba, se levantó de golpe. Parecía furiosa. Empezó a caminar en círculos, a revisar el celular, a mandar mensajes. Actuaba como alguien que tenía un plan, pero que no podía ejecutarlo sin la pieza principal. Y esa pieza era Daniel. Ella sola no podía sacarme de la casa. Ella sola
No podía falsificar la firma sin su ayuda. Ella sola no era nada. Eso la desesperaba. Me vio cruzar la cocina. Me miró como quien mira a una sombra que estorba. Y habló. Luisa, Daniel y yo necesitamos avanzar. Ya somos una familia independiente. No puedes esperar vivir aquí para siempre. La observé con calma. No espero vivir aquí para siempre, respondí. Solo espero vivir en mi casa mientras así lo decida. Ella rió. Una risa breve, burlona. ¿Tu casa?, repitió. ¡Qué graciosa! No respondí. Mi silencio la descolocó. Ella no sabía que cada segundo que pasaba jugaba en mi favor. Esa tarde, cuando los niños volvieron de la escuela, Santiago se acercó a mí con un papel doblado en la mano. «Abue», dijo en voz baja. Mamá habló por teléfono y yo escuché sin querer. «¿Qué escuchaste, mi amor?» Él miró hacia la sala para asegurarse de que Elena no estaba. Dijo que no importa lo que haga papá, que ella ya tiene todo bajo control. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Dijo con quién hablaba?, pregunté. Negó con la cabeza. Solo dijo: «No te preocupes, ya casi lo tengo». Le acaricié el cabello. «Gracias por contármelo, mi cielo», susurré. «No te preocupes, todo estará bien». Pero por dentro no estaba tan segura. Esa noche preparé la cena. Pollo al horno, papas y verduras. Elena salió de su habitación con el celular en la mano, como siempre. Daniel llegó tarde, con el rostro demacrado. Los niños estaban silenciosos. Serví la comida. Elena tomó el primer bocado y después de unos segundos habló, fingiendo casualidad. «Daniel, necesitamos firmar los papeles esta semana. No podemos atrasarnos más. El comprador está esperando». Se me cayó el tenedor. Lo dejé caer a propósito. Era mi forma de entrar en la conversación. «¿Comprador?», pregunté con suavidad. «¿De qué están hablando?». Elena apretó los labios. Daniel la miró, incómodo. «No es nada, mamá». «¿Nada?», pregunté. «Dijiste comprador». Elena intervino. «Es que vamos a vender la casa, Luisa». Daniel la miró horrorizado. «Elena, no digas eso así». «¿Por qué no?», respondió ella. «Es la verdad». Yo respiré hondo. «Interesante», dije lentamente. «Pero dime algo, Elena. ¿Cómo planeas vender una casa que no es tuya?». Ella quedó rígida. «Daniel es dueño también», contestó. Su voz tembló. La mentira se sentía a metros. La miré a los ojos, despacito, sin miedo. «No, Elena, no lo es». Daniel parpadeó. ¿Qué estás diciendo, mamá?» Me levanté y apoyé las manos en la mesa. Mi mirada recorrió a cada uno de ellos. «Estoy diciendo que la casa está a mi nombre, solamente al mío». Elena abrió la boca, pero no logró hablar. «¿Cómo sabes?», balbuceó. «Porque yo tengo la escritura», dije con firmeza. «Original, firmada por Roberto antes de morir». Daniel quedó helado. Elena comenzó a ponerse roja, luego morada, exactamente igual que en la cena anterior. «Estás mintiendo», logró decir. «No puede ser. Daniel y yo revisamos los papeles de tu esposo. Revisamos todo», sonreí. «No revisaron todo. Solo revisaron lo que Roberto les dejó ver». Hice una pausa. «Yo tengo lo que él me dejó a mí». Elena me miró como si estuviera viendo a un fantasma. Se levantó de golpe. «Dámelos, dámelos ahora mismo». «No te pienso dar nada», respondí calmada. «Y quiero que me mires muy bien cuando te digo esto, Elena. No vas a sacarme de mi casa. No vas a robarla. No vas a falsificar nada». Ella retrocedió. Literalmente retrocedió. Daniel comenzó a respirar rápido. «Mamá, necesito ver esos documentos». «Los verás», dije. «Mañana. Los pondré sobre la mesa para ti». Elena me apuntó con un dedo tembloroso. Tú estás arruinando todo». «No», respondí. «Tú intentaste arruinar mi vida. Yo solo estoy devolviendo las cosas a su lugar. Y antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina». Elena se sentó lentamente. Estaba pálida, sudaba frío, sus manos temblaban. Daniel se levantó y se fue al cuarto sin decir una palabra. Los niños me miraron con miedo, sin entender lo que pasaba. Y yo sabía que lo que venía después sería más grande, más oscuro, más peligroso, porque Elena no iba a aceptar su derrota, no sin atacar,
Y no sin destruir primero. Esa noche, la casa quedó envuelta en un silencio espeso, casi irrespirable. Un silencio que no era calma, sino la antesala de una tormenta. Desde mi habitación podía escuchar el eco de los pasos de Elena, subiendo y bajando, deteniéndose frente a la puerta de Daniel, respirando acelerada, murmurando palabras que no alcanzaba a entender. Sabía que su mente estaba trabajando a toda velocidad, buscando una manera de revertir lo que acababa de pasar. Pero también sabía otra cosa. Cuando una persona desesperada siente que pierde el control, es capaz de cualquier cosa. Y Elena estaba, sin duda, desesperada. La mañana siguiente, me levanté temprano. Preparé café. Puse la mesa del desayuno como siempre. Acomodé los documentos dentro de un sobre, tal como le había prometido a Daniel. Cuando él bajó, aún con el cabello mojado y las ojeras marcadas, lo miré con ternura. Mi hijo estaba quebrado, perdido, atrapado entre dos mujeres que amaba, pero que representaban mundos completamente opuestos. «Buenos días, mamá», susurró. «Buenos días, hijo». Le señalé el sobre la mesa. «Ahí tienes los documentos». Él lo tomó con manos temblorosas. No dijo nada, no abrió nada, no preguntó nada. Solo se lo guardó en el maletín, como si tuviera miedo de descubrir la verdad demasiado rápido. Elena bajó después, con maquillaje excesivo, ropa elegante, perfume demasiado fuerte. Era un disfraz, una máscara, una forma de ocultar la caída interna que estaba viviendo. «Buenos días», dijo con un tono dulce que no le creía a nadie. Ni Daniel, ni yo, ni siquiera ella misma. Cuando vio el sobre, se tensó. «¿Ese es el documento?», preguntó con voz aguda. Daniel no respondió. Ella tomó aire y habló con falsa autoridad. «Daniel, no puedes firmar nada hasta que un abogado revise todo. No queremos cometer un error». Yo sonreí. «No hay nada que firmar, Elena». «Pero», la interrumpí, «este sobre solo confirma que ustedes no pueden vender mi casa. Nada más». El color desapareció de su rostro. Daniel se puso de pie, besó a los niños, tomó sus llaves y se fue sin mirar a Elena. Ella golpeó la taza contra la mesa. «Estás destruyendo mi familia». «No, Elena», respondí con voz firme. «Tú empezaste a destruirla hace años. Yo solo estoy deteniendo lo que tú provocaste». Sus ojos se llenaron de un odio que jamás había visto tan claramente. Durante el resto de la mañana, Elena se encerró en su cuarto. Yo aproveché para ordenar un poco la cocina, regar las plantas y pensar en el siguiente paso. Porque aunque tenía la escritura de mi lado, algo me decía que ella no se daría por vencida. Y no me equivoqué. A las 11, mientras sacaba la ropa del tendedero, escuché la puerta principal. Alguien había entrado. Me asomé lentamente, y allí estaba Elena, con un hombre que yo nunca había visto. Vestía traje, maletín caro, reloj reluciente, mirada fría. Parecía un abogado, o algo peor. Mi corazón dio un vuelco. Elena lo llevó directamente a la habitación de invitados. «Aquí», dijo ella, «aquí está todo». Me escondí detrás del corredor. No podía dejar que me vieran. «¿Está segura de que su suegra no sabe nada?», preguntó el hombre. «Está vieja», respondió Elena con un desprecio que me quemó la sangre. «Y es ingenua. No entiende nada de documentos». El hombre soltó una risa breve, seca. «Muy bien. Veamos esto». Escuché papeles moviéndose. Escuché el hombre tomando apuntes. Escuché su respiración pesada. Hasta que escuché algo que me heló la sangre. «Esto no es suficiente, Elena. Necesito la firma real, la original. Sin eso, no podremos hacer la transferencia. Y si intentas falsificarla, podrías terminar en prisión». Elena tragó saliva. «Entonces, dígame qué hacer. No puedo perder esta oportunidad». «¿Qué oportunidad?», preguntó él. Hubo un silencio que dolió. Y luego ella lo dijo. «Mi tío está dispuesto a invertir en la empresa de Daniel, pero solo si le entregamos la propiedad como garantía». Mi estómago se contrajo. Invertir, garantía, empresa, todo encajaba. Daniel había estado estresado por meses. Su trabajo estaba pasando por un mal momento, y Elena estaba usando esa crisis para obligarlo a aceptar un trato deshonesto. Ella no quería sacarme. No quería la casa por capricho. Quería la casa porque la iba a hipotecar para negociar a espaldas de Daniel.
Elena estaba a punto de destruir no solo mi hogar, sino también el futuro de su esposo y de mis nietos. El hombre respondió: sin la firma de su suegra, no hay trato. Elena lo miró con frialdad. La conseguiré. ¿Cómo?, preguntó él. Ella sonrió. Una sonrisa oscura, afilada, cruel. Las personas mayores siempre cometen errores. Un descuido, un malentendido, una distracción. Ya encontrará dónde firmar sin darse cuenta. Me llevé la mano a la boca. Ella quería engañarme, forzarme, manipularme, robarme. Ese era el plan. Ese había sido el plan desde el principio. Cuando el hombre se fue, Elena salió al patio. Miró hacia donde yo estaba escondida, aunque no me vio. Pero su expresión, su sonrisa torcida, su respiración agitada, me dijeron algo muy claro. Elena no iba a detenerse, no iba a rendirse, iba a pelear sucio, muy sucio. Y yo también sabía pelear cuando el amor por mi familia estaba en juego. Entré a la casa con pasos firmes. Fui a mi habitación. Abrí la caja de Roberto. Saqué la escritura. Saqué la carta. Saqué el testamento. Los coloqué sobre la cama. Y mientras mis manos temblaban por la mezcla de rabia y tristeza, dije en voz alta: Roberto, llegó el momento. Voy a defender lo que construimos, aunque tenga que enfrentarme al infierno mismo. Respiré hondo. Tomé la escritura y la guardé en un lugar donde nadie jamás la encontraría. Ni Elena, ni su abogado, ni nadie. Entonces entendí algo que me cambió por dentro. Ella tiene estrategias. Yo tengo la verdad. Y la verdad también sabe vengarse. Dormí apenas 2 horas esa noche. No porque tuviera miedo, sino porque la adrenalina de la verdad recién descubierta me mantenía despierta. Cada latido de mi corazón repetía lo mismo. Ya no estás a la defensiva, Luisa. Ahora eres tú quien tiene el control. Al amanecer, la casa estaba extrañamente silenciosa. Los niños aún dormían. Daniel se preparaba para irse al trabajo. Y Elena no había salido de su cuarto. Sabía que estaba tramando algo. La desesperación de alguien que está a punto de perderlo todo produce un tipo muy particular de silencio. Un silencio afilado, tembloroso, venenoso. Tomé una decisión. No iba a esperar a que ella moviera la siguiente pieza. Sería yo quien daría el próximo golpe. Preparé el desayuno, acomodé la mesa y coloqué justo en el centro el sobre cerrado con los documentos originales, la escritura, la carta de Roberto y una copia del testamento. Daniel bajó primero. «Buenos días, mamá», dijo, con la voz rota. Lo miré con ternura. «Buenos días, hijo. Siéntate. Necesitamos hablar». Se sentó despacio. Evitó mirar a Elena, que en ese momento acababa de entrar a la cocina, con el cabello desordenado y las ojeras marcadas. Cuando vio el sobre en la mesa, se quedó paralizada. «¿Eso es?», murmuró. «Sí», respondí. «Es la verdad, toda la verdad». Daniel tragó saliva. «Mamá, no sé si estoy preparado para esto». «Lo sé», respondí con delicadeza. «Pero tienes que verlo. Ya no podemos vivir en esta mentira». Le entregué el sobre. Elena dio un paso adelante. «Daniel, no lo abras aquí. Por favor, no delante de ella». Me observó como si fuera su enemiga más grande. Y tal vez lo era. No porque yo quisiera dañarla, sino porque la verdad que yo sostenía en mis manos era la única arma capaz de destruir su imperio de mentiras. «Ábrelo, hijo», dije. Daniel respiró hondo y abrió el sobre. Sacó primero la escritura. Sus ojos se agrandaron, como si el mundo se le desplomara al leer la primera línea. «Propietaria, Luisa Montoya de Herrera». Miró la firma de Roberto, miró la fecha, pasó la página, la leyó completa, y cuando terminó, se llevó una mano a la frente. «No, no puede ser». Elena se acercó y le arrebató el documento para leerlo ella misma. «Esto es falso», gritó, aunque su voz estaba quebrada. «No puede ser real. Esto tiene que estar manipulado». «No está manipulado», respondí con serenidad. «Es el documento original que Roberto y yo firmamos antes de que él enfermara». Daniel tomó aire con dificultad. «¿Por qué nunca me lo dijeron?», preguntó. Lo miré con amor. «Porque era una protección para ti, para tu futuro, para tus hijos». Roberto quería asegurarse de que siempre tuvieras un hogar. «Y yo también.
Él se cubrió la cara con ambas manos. Elena se abalanzó sobre él. Daniel, no le creas. Ella está mintiendo. Quiere manipularte. Quiere destruirnos. Él la apartó con suavidad, pero con firmeza. Elena, por favor, déjame pensar. No, gritó ella. Si tú te pones de su lado, perdemos todo. Todo, Daniel. Hubo un silencio que partió la cocina en dos. Daniel sacó la siguiente hoja. Era la carta de Roberto. ¿Qué es esto?, susurró. Léela, respondí con un hilo de voz. Daniel abrió la carta con manos temblorosas. Reconoció la letra de su padre. Su rostro se transformó mientras avanzaba línea por línea. Luisa, si algún día nuestra familia se ve amenazada, si alguien intenta dividir lo que construimos, usa estos documentos. La casa debe quedar en tus manos. Confío en que sabrás protegerla. Y confío en que sabrás proteger a Daniel de quien no lo quiera bien. Daniel apretó la carta contra su pecho. Sus hombros comenzaron a sacudirse. Elena estaba blanca, completamente blanca. Daniel, dijo ella, no puedes creer eso. Tu padre estaba enfermo cuando escribió eso. No estaba pensando bien. Daniel levantó la mirada, y entonces lo vi. La duda que había en sus ojos desde hacía meses, finalmente se estaba aclarando. ¿Qué más hay en el sobre?, preguntó. Saqué el último documento y lo puse sobre la mesa. El testamento, dije. Elena retrocedió un paso pequeño, pero decisivo. Daniel lo abrió, volvió a leer, volvió a quedarse en silencio, hasta que sus ojos se llenaron de lágrimas. Papá dejó todo a tu nombre, mamá. Todo, incluso las cuentas de ahorro, incluso la propiedad del terreno, incluso la casa de campo. Las manos de Elena comenzaron a temblar. No, eso no es verdad. No puedes tener todo eso. Es mío. Me corresponde a mí también. No, respondí con voz firme. No te corresponde nada. Nunca te correspondió. Elena perdió el control. Esto es injusto, Daniel. Injusto. Tu madre está arruinándolo todo. Daniel se levantó. Elena, necesito que me digas la verdad, dijo con voz grave, sobre el préstamo, sobre el comprador, sobre lo que estás intentando hacer con la propiedad. Ella abrió la boca, la cerró, retrocedió, intentó negar, intentó inventar, pero ya no tenía margen. Yo di un paso hacia adelante. Ya sé todo, Elena. Sé del abogado, sé del préstamo, sé de la garantía. Sé que querías hipotecar mi casa para financiar un negocio de tu tío sin consultar a Daniel. Ella se desplomó sobre la silla. No, tú no sabes nada. Tú... Lo sé, interrumpí, y lo voy a demostrar si es necesario. Daniel tomó aire como si estuviera sacando un peso inmenso de su pecho. ¿Cómo pudiste?, le preguntó a su esposa. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? ¿A nuestros hijos? Elena lo miró con ojos vacíos, como si la máscara por fin hubiera caído. Daniel, susurró, yo lo hice por ti. No, gritó él, lo hiciste por ti, por tu ambición, por tu egoísmo. Ella bajó la vista. Su rostro estaba desencajado, morado de rabia, fragmentado de miedo. Y fue en ese instante que lo entendí. La revelación apenas estaba comenzando. Pero Elena ya había empezado a caer. Daniel no habló durante largos minutos. Permaneció de pie, con el testamento en una mano y la carta de su padre en la otra, como si ambas cosas pesaran toneladas. Elena, completamente derrotada, lo observaba desde la silla con los ojos rojos, respirando entrecortado, como si todavía esperara que él le creyera alguna versión recortada de la realidad. Pero ese tiempo ya había pasado. El poder que Elena ejercía sobre él se acabó en el instante en que leyó la letra de su padre. Daniel dejó los documentos sobre la mesa y se sostuvo la frente con ambas manos. Todo este tiempo, murmuró con voz quebrada, todo este tiempo creí que mamá nos estaba complicando la vida. Cuando eras tú, Elena. Tú fuiste quien creó los problemas. Tú manipulaste, mentiste, y yo no lo vi. Elena se puso de pie tambaleándose. Daniel, amor, yo puedo explicarlo. No quiero explicaciones, dijo él sin levantar la mirada. Quiero la verdad. La verdad es, comenzó ella con desesperación, que yo solo quería que estuviéramos bien, que tuviéramos una estabilidad, que por fin pudiéramos vivir sin depender de tu madre. Esa palabra,
Depender. Me atravesó el pecho. Daniel levantó la vista de golpe. ¿Y pensabas lograr eso quitándole su casa? ¿Robándole? ¿Engañándola para que firmara algo que la dejara en la calle? ¿Eso era vivir bien, Elena? Ella abrió la boca, pero no hubo palabras, solo un pequeño sonido, un gemido de derrota. Salí de la cocina. Necesitaba aire. No porque estuviera débil, sino porque la tensión dentro de mí era tan grande que me hacía sentir como si mi corazón estuviera golpeando las paredes de mi pecho. Me apoyé en el marco de la puerta y respiré hondo. Recordé a mis nietos, recordé la inocencia en sus ojos, recordé cómo Elena les prohibía acercarse a mí cuando estaba molesta. Había momentos en que los niños venían corriendo hacia mí para mostrarme un dibujo o un juguete, y ella intervenía. No molesten a la abuela, está cansada. No se acerquen tanto, que ella necesita su espacio. Vayan a sus cuartos, luego la ven. Y yo callé. Callé para no causar más roces, para no volver los días insoportables, para que Daniel no se sintiera atrapado entre su esposa y su madre. Pero callar también duele, callar también hiere, callar también deja cicatrices. Aquel día supe que ya no iba a callar más. Regresé a la mesa. Daniel estaba sentado, con las manos juntas, mirando un punto fijo como si necesitara un ancla. Elena estaba parada frente a él, temblando, con las lágrimas corriéndole por la cara. Cuando me acerqué, ella retrocedió. No, no te acerques, susurró. Tú arruinaste todo. No, Elena, respondí con serenidad. Tú te arruinaste sola. Ella apretó los puños. Daniel, dile algo. Por favor, dile que deje de hablarme así. Dile que no puede humillarme. Daniel cerró los ojos. Mamá no te está humillando. Tú lo hiciste contigo misma. Elena perdió la compostura. Yo lo hice por ti. Tú no entiendes. Tú nunca entiendes nada. Yo soy la única que hace cosas por esta familia. ¿Cosas como qué? Pregunté con firmeza. ¿Cómo negociar la casa a espaldas de Daniel? ¿Cómo usar sus problemas laborales para manipularlo? ¿Cómo planear una hipoteca ilegal para beneficiar a tu tío? Elena se quedó sin aire. Literalmente, sin aire. Se llevó una mano al pecho y dio 2 pasos hacia atrás. ¿Cómo supiste eso? No importa cómo, respondí. Importa que lo sé. Y ahora Daniel también. Daniel golpeó la mesa con la palma de la mano. ¡Ya basta! Su voz retumbó por toda la cocina. Todos nos quedamos inmóviles. Elena, dijo con voz firme, profunda, dolorosa. No puedo confiar en ti. No después de todo lo que has hecho. No después de poner en riesgo a nuestros hijos, a nuestra casa, a mi madre y a mí. Ella se acercó llorando. Daniel, por favor, yo te amo. Él no retrocedió, pero tampoco la abrazó. El amor no es suficiente cuando se destruye todo lo que toca, respondió él. Necesito tiempo, necesito espacio, necesito pensar. Elena cayó de rodillas, literalmente, como si su cuerpo ya no pudiera sostenerla. No me dejes sola. Daniel se dio media vuelta y entró a su cuarto, cerrando la puerta detrás de él. El sonido de la puerta al cerrarse marcó el final de algo grande, algo que llevaba años sosteniéndose sobre mentiras. Elena siguió en el suelo, respirando con dificultad, no por arrepentimiento, no por amor, sino por miedo, miedo real, miedo de perder la comodidad que había construido, miedo de perder control, miedo de perder poder. Se levantó de golpe, secándose las lágrimas con furia. Me miró con un odio puro, casi animal. Esto no se va a quedar así, me dijo. Te juro que no se va a quedar así. Me acerqué lentamente. Me planté firme. La miré directo a los ojos. No, Elena, susurré. Esto recién empieza, y tú lo sabes. Ella abrió la boca, como si quisiera insultarme, pero su cuerpo entero estaba temblando. Dio un paso atrás, luego otro, y corrió a su cuarto, cerrando la puerta de un portazo. Cuando el eco se apagó, todo volvió a quedar en silencio, un silencio pesado, oscuro, rotundo, pero dentro de mí, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a paz, no porque la guerra hubiera terminado, sino porque, al fin, la máscara de Elena había caído por completo. Daniel había visto la verdad.
Los documentos estaban de mi lado, la casa estaba protegida, y la mentira en la que Elena había construido su vida se estaba desmoronando frente a sus ojos. Subí a mi habitación, abrí la caja de Roberto y toqué la tapa con cuidado. «Roberto», susurré, «ya casi llega el final. Te prometo que protegeré a nuestra familia, aunque para eso tenga que quemar todo lo que ella construyó con sus mentiras, porque no era solo justicia lo que buscaba. Era paz, era dignidad, era recuperar lo que nos habían arrebatado en silencio. Y Elena apenas estaba comenzando a caer. Esa noche la casa estaba tan silenciosa que podía escucharse incluso el crujido de las paredes. No era un silencio normal, era un silencio lleno de tensión, como si cada objeto en esa casa estuviera conteniendo la respiración, esperando lo que iba a suceder al amanecer. Me quedé sentada en mi cama, mirando la caja de Roberto abierta frente a mí. La escritura, los documentos, la carta, todo estaba ahí. Todo lo que Elena intentó ocultar, robar, manipular, todo lo que mi esposo dejó para protegernos. Sabía que ya nada volvería a ser igual. La verdad había salido a la luz. Daniel lo había visto todo con sus propios ojos, pero aún había un paso más por dar. Un paso que sellaría, de una vez por todas, el destino de esa casa y el de Elena. Respiré hondo. Tenía que dejar algo claro, contundente, imposible de ignorar. Algo que enfrentara a Elena con la realidad que tanto había intentado evitar. Me levanté y tomé la carpeta que había preparado durante la tarde. Copias certificadas de la escritura, un informe detallado con las irregularidades del préstamo, capturas de mensajes que Elena había enviado, y una carta dirigida a Daniel y a mis nietos. Una carta que no era de despedida, sino de fortaleza, de verdad, de amor. La doblé con cuidado y la coloqué en un sobre grande, blanco, pesado. Miré por la ventana. El reloj marcaba las 2:17 de la madrugada. Daniel dormía. Los niños también. Pero la luz de la habitación de Elena seguía encendida. Por un momento pensé en golpear su puerta, en mirarla a los ojos y decirle que sabía absolutamente todo, hasta el último detalle, que ya no tenía dónde esconderse, que su juego había terminado. Pero no. A veces la peor bofetada no es un grito, es un silencio bien puesto. Tomé mi sobre y salí al pasillo. Todo estaba oscuro, pero mis pasos eran firmes, seguros, casi ceremoniales. Llegué a la puerta principal. Abrí con cuidado. El aire frío de la madrugada me golpeó el rostro, pero no retrocedí. Caminé hasta el porche, dejé el sobre en el centro del tapete de entrada y me quedé unos segundos mirándolo. Ese sobre, ese simple sobre, iba a cambiarlo todo. Volví a cerrar la puerta con suavidad y regresé a mi habitación sin hacer ruido. Me acosté, pero no dormí. Me quedé viendo el techo, esperando. Sabía que al amanecer, cuando Elena abriera la puerta para recoger el periódico, para salir a sacar la basura o para vigilar quién pasaba por la calle, ese sobre la estaría esperando. Y cuando lo viera, cuando lo abriera, cuando leyera la verdad que tanto temía, se daría cuenta de algo devastador. Yo no estaba perdiendo mi hogar, ella estaba perdiendo el suyo, porque la casa tenía dueña, y esa dueña era yo, y al amanecer, ella lo entendería. El amanecer llegó con un silencio extraño, casi solemne. La casa estaba quieta, inmóvil, como si supiera que aquel día no sería uno cualquiera. Yo llevaba despierta desde las 5 de la mañana, sentada en la orilla de la cama, esperando, no por ansiedad, sino por certeza, certeza de que la verdad siempre llega, tarde o temprano. Y hoy había llegado. A las 6 escuché el primer movimiento. La puerta del cuarto de Daniel se abrió con suavidad. Reconocí sus pasos, lentos, cansados, arrastrados. Se detuvo frente a la puerta principal. Sabía que estaba mirando el sobre que dejé allí, blanco, simple, pero más poderoso que cualquier grito. Lo escuché suspirar. Luego la puerta de Elena se abrió de golpe. Ella salió como una tormenta, despeinada, con la cara hinchada por el llanto, pero con esa ferocidad desesperada que la había guiado durante meses. «Daniel», dijo ella, respirando rápido, «tenemos que hablar». Él no respondió. Estaba mirando el sobre como quien mira una bomba a punto de estallar. «¿Qué es eso?»,
preguntó Elena, acercándose como si quisiera arrebatárselo. Pero Daniel dio un paso atrás, un paso firme, y ese paso fue la señal de que algo se había quebrado para siempre. «Es de mamá», dijo él. Elena palideció. «¿Otra mentira suya?», espetó. «¿Qué escribió ahora? ¿Otra manipulación? ¿Otro drama para llamar la atención?». Daniel no reaccionó. Tomó el sobre, lo abrió sin prisa y sacó la carpeta. Elena temblaba. Retrocedió un poco. Le sudaban las manos. Yo, desde la puerta de mi habitación, observaba sin intervenir. Ese no era momento para mi voz, era momento para la verdad, y para que Daniel la leyera con sus propios ojos. Él abrió primero la carta dirigida a él. Su rostro se suavizó apenas leyó la primera línea, y siguió leyendo. «¿Qué dice?», preguntó Elena, desesperada. Daniel bajó la carta, mirándola con una mezcla de dolor, decepción y algo más profundo. «Liberación», dice, respondió él, «que papá sabía que algún día alguien podría intentar dividirnos, que esta casa era parte de nuestro futuro, y que mi madre ha cargado sola con más de lo que imaginamos». Elena rió, una risa rota, nerviosa, casi histérica. «Por favor, esa carta la pudo haber escrito ella misma. No sabemos si...». Pero no terminó. Daniel ya había abierto la carpeta. Sacó los documentos impresos que yo dejé allí. La escritura original, el testamento, la carta de Roberto, los comprobantes de depósito y finalmente las capturas de pantalla. Sí, esas capturas. Mensajes que Elena había enviado a su tío. Mensajes donde hablaba de mí como si fuera un obstáculo. Mensajes donde decía que la vieja pronto firmará sin darse cuenta. Mensajes donde negociaba la hipoteca como si fuera mercancía. Cuando Daniel leyó eso, su rostro se transformó. «¿Qué es esto?», preguntó con voz baja, peligrosa. Elena intentó acercarse. «Daniel, déjame explicarte». «No», dijo él retrocediendo. «Explícate aquí, ahora, frente a mí». Elena abrió la boca, pero no salió sonido. Tragó saliva. Miró alrededor como si buscara una salida. No la había. Es... balbuceó. «No lo entiendes. Yo solo quería ayudarnos». «¿Ayudarnos?», repitió Daniel. «¿Hipotecando la casa de mi madre? ¿Mintiendo? ¿Falsificando documentos? ¿Jugando con el futuro de mis hijos? Era nuestra oportunidad», gritó ella, rompiéndose finalmente. «¿Tu oportunidad? Tú no ibas a conseguir ese ascenso. Tú no ibas a levantar la empresa. Tú no tienes...». Daniel la interrumpió. «¿No tengo qué?», preguntó con voz quebrada. «¿No tengo qué, Elena?». Ella se tapó la boca, pero ya era tarde. Daniel respiró hondo, y entonces dijo la frase que nunca pensé que lo escucharía decir. «Lo que menos tengo, Elena, es esposa». Elena se desplomó en el suelo. Lloró de forma desgarradora, casi animal, pero ya no era llanto de víctima. Era el llanto de alguien que se ve cayendo desde lo más alto sin nada a qué aferrarse. Yo salí entonces de mi habitación. Caminé despacio hacia ambos. Elena se levantó con dificultad, secándose las lágrimas con rabia. «Esto es culpa tuya», me gritó. «Tú lo arruinaste todo. Tú me odias desde que llegué». Me quedé frente a ella, firme, sin temblar. «No, Elena», dije con calma. «Yo no te odié. Yo te observé, te escuché y soporté más de lo que cualquier mujer debería soportar en su propia casa». Ella sollozó. Yo solo quería que Daniel me necesitara. «No se ama desde la necesidad», le respondí. «Se ama desde la verdad, y la tuya ha sido mentira desde el principio». Daniel se acercó a mí. Me tomó la mano. Su mano temblaba. «Mamá», susurró. «Perdóname». Lo abracé fuerte, muy fuerte, como cuando era niño. «No tienes que pedirme perdón, hijo», le dije. «Solo tienes que sanar». Elena nos miró, rota, derrotada, sin fuerzas. ¿Y ahora qué?», preguntó. Yo la miré con una compasión que incluso a mí me sorprendió. «Ahora», dije, «recoges lo que sembraste». Ella cerró los ojos, respiró hondo, y por primera vez aceptó su derrota. «Me voy», susurró, y sin mirar a nadie más, subió las escaleras a empacar sus cosas. Daniel, con lágrimas en los ojos, se sentó a la mesa. «Mamá, ¿qué vamos a hacer ahora?». Me senté frente a él. Acaricié su mano. Sonreí con suavidad. «Vamos a reconstruirnos»,
le dije, como familia, como siempre debió ser. Él asintió. Los niños bajaron y me abrazaron sin entender del todo, pero sintiendo que algo había cambiado para bien. Elena bajó con una maleta pequeña. Nos miró a todos. Se detuvo frente a la puerta. «Algún día me van a necesitar», dijo. «No más que la verdad», respondí. Abrió la puerta y se fue. La casa respiró por primera vez en años, ligera, libre, en paz. Me quedé viendo a mis nietos jugando, a Daniel sosteniendo el sobre de documentos, y pensé en Roberto. «Lo hicimos, amor», susurré para mí. Protegimos nuestro hogar, y la verdad, una vez más, venció. Han pasado algunos meses desde aquel amanecer en el que Elena dejó nuestra casa, y todavía, algunas noches, me sorprendo caminando por los pasillos en silencio, escuchando cómo la casa respira diferente. Donde antes había gritos, tensión y puertas que se cerraban con rabia, ahora hay risas, pasos suaves y el sonido de mis nietos correteando sin miedo. Daniel está cambiando, lo veo cada día. Está aprendiendo a ser él mismo, sin la sombra de la culpa que Elena le sembró durante años. Va a terapia, habla más conmigo y, sobre todo, habla más consigo mismo. Me dijo hace poco: «Mamá, no sabía cuánto estaba viviendo en la oscuridad». Y yo le respondí: «Lo importante no es cuánto tiempo estuviste, hijo, sino que ahora estás saliendo de ahí. Los niños también sanan. Ya no preguntan por su madre con la misma angustia de antes. La recuerdan, claro, pero desde un lugar más seguro, sin temor. Y yo, aunque he sufrido mucho, agradezco al cielo que ellos al fin puedan crecer en un ambiente donde el amor no está mezclado con manipulación». A veces, cuando estoy sola en el jardín, pienso en Roberto. Imagino cómo se reiría al ver que su plan funcionó, que su intuición estaba viva incluso después de su partida. Siento que me acompaña, que me guía, que su presencia está en cada rincón de esta casa que él tanto protegió. No guardo odio hacia Elena, de verdad que no. Pero entendí que hay personas cuyo destino es destruirse a sí mismas, y nuestro destino es continuar. Gracias por escuchar mi historia completa. Si te conmovió, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y comentar desde qué ciudad nos acompañas. ¿Qué te pareció la historia y qué habrías hecho tú en mi lugar?